Hola, mi nombre es Rolando. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la comunicación? ¿Es un curso del colegio? Sí, pero ¿qué significa? Etimológicamente, la palabra comunicación viene del latín communicatio, que significa acción y efecto de recibir y transmitir un mensaje. Interesante. Lo es. ¿Qué te parece si para entenderlo mejor analizamos su relación con la sociedad que nos engloba? Comencemos desde nosotros, en este caso tú, un ser racional y consciente de sí mismo y del mundo que le rodea. Eres capaz de expresar pensamientos, emociones, intenciones y experiencias de manera verbal o no verbal, utilizando una variedad de canales de comunicación como la palabra, el gesto o otros canales como el tono de voz e incluso el lenguaje corporal. ¿A quién? A individuos y colectivos que se relacionan dentro de un contexto y que forman parte del proceso comunicacional. ¿Cuál es el proceso comunicacional? Estoy hablando del conjunto de acciones e intercambios que se dan entre un emisor y un receptor, como por ejemplo el envío de un mensaje a través de un medio de comunicación, como una carta, un correo electrónico, una llamada telefónica o incluso una conversación cara a cara. Estos intercambios no solo involucran la transmisión de información, sino también la interpretación y la respuesta a ese mensaje, lo que facilita una comprensión mutua y la interacción entre las personas involucradas en el proceso comunicacional. Como por ejemplo, él es Mateo y acaba de terminar la secundaria. Por ello sus padres lo premiarán enviándolo de vacaciones con su abuelo. Pero antes debe de enviar una carta para contárselo. Esa carta sería el canal. El idioma español sería el código y el contexto el logro de Mateo, estructurando así el proceso comunicativo. Por ello, esta es la dimensión de la participación. ¿Y después? Recibimos una respuesta a nuestro mensaje, que puede adoptar diversas formas dependiendo del tipo de comunicación y del contexto en el que éste se esté dando. Esta respuesta puede ser verbal o no verbal, como un comentario, una acción o una reacción física. Su tono y contenido estarán determinados por la relación entre el emisor y el receptor, así como por el entorno social, el entorno cultural o emocional en el que ocurre esta interacción. Por ello, es importante que tanto el emisor como el receptor manejen cierto nivel de hermenéutica, lo cual es útil para el entendimiento mutuo. ¿Pero qué es la hermenéutica? Es una disciplina, pero me gusta verlo más como una capacidad del ser humano para interpretar los mensajes, ya sean hablados o incluso no hablados, incluso gestuales o algún otro tipo, y así recuperar el mensaje, no solamente con un enfoque literal, sino también implícito. Esta capacidad nos permite captar los matices de lo dicho, identificar las intenciones detrás de las palabras y entender los contextos culturales, históricos o emocionales que puedan influir en la comunicación. De esta manera, no solo se entiende lo que se dice, sino también
lo que se quiere transmitir en un sentido mucho más profundo. A esto le denominamos retroalimentación. ¿Retro qué? La retroalimentación, una característica fundamental de la comunicación, conforma el paradigma de la interactividad. Esto significa que la comunicación es un proceso recíproco, o sea que los receptores también se convierten en emisores al interpretar el mensaje recibido. Entonces, estos receptores que se convierten en emisores ahora se podrían llamar audiencia activa. ¿Qué es la audiencia activa? Pues la audiencia activa reflexiona y procesa de manera crítica el mensaje, convirtiendo en dinámico el proceso comunicacional al participar en discusiones, en debates, investigar información adicional o hasta realizar movimientos sociales, enriqueciendo de este modo el proceso comunicacional. Un ejemplo de ello son las protestas que han tenido lugar frente al Palacio de Justicia, en respuesta a las víctimas de las manifestaciones ocurridas durante el año 2022 y 2023 con respecto al paro de transportistas. Estas movilizaciones reflejan el descontento de un sector de la población que, influenciado por la información y las críticas circuladas en los medios de comunicación, ha exigido justicia y una respuesta clara ante los abusos y la violencia ocurrido durante las protestas, destacando así la importancia de un proceso judicial transparente y justo. Por el contrario, la audiencia pasiva no reflexiona ni participa de manera crítica o consciente con la información que recibe. Por lo tanto, su rol en el proceso de la comunicación se vuelve algo limitado y limita el proceso de la comunicación. Esto tiende a convertirlo en unidireccional. Otro ejemplo de ello es la población que se guía de las críticas de los mass media. Ya saben, los medios de comunicación masivos. ¿Para qué? Para dar su opinión, dejando de lado la investigación, al igual que su juicio propio, al basarse únicamente en lo que los medios de comunicación transmiten. Y esta es la dimensión del intercambio. ¿Y de qué puedo hablar? De un tema del que poseas conocimiento. Por ello es importante despegarnos de los modelos que nos limitan a ser colonos. ¿Qué son los colonos? Son personas que creen absolutamente verdadero el conocimiento de los demás, limitando su capacidad de cuestionar y explorar más allá de lo que se les presenta. A diferencia de los colonos, los pioneros buscan el conocimiento por su cuenta, cuestionando lo establecido y explorando nuevas ideas. Gracias a su curiosidad y esfuerzo logran descubrimientos significativos, y estos descubrimientos enriquecen nuestra comprensión del mundo, aportando saberes valiosos que se usan en favor del progreso y la evolución de nuestra sociedad. Esto me recuerda al mito de la caverna de Platón, en la cual se nos narra la historia de un grupo de hombres que viven presos dentro de una caverna. Y para ellos esa caverna es lo único que existe, lo único que puede haber. Un día, uno de estos hombres es libre y logra salir y ver el exterior, descubriendo un sinfín de nuevos conocimientos. Pero al regresar a la caverna, es rechazado por los otros hombres, debido a que ellos no comprenden todo lo que él les trata de explicar. Ahora, todos estos saberes forman parte de otro paradigma, llamado capacidad de entendimiento. Y al poseer este conocimiento,
Es nuestro deber comunicacional transmitirlo a la sociedad a través de diferentes medios de comunicación, por los cuales adaptaremos nuestro mensaje para el público al que nos dirigimos. Y con esto me refiero no solamente a adaptarlo a los medios como tal, sino también adaptarlo a los diferentes públicos, porque podemos pasar de un público entendido en la materia a un público que no está dentro de esos conocimientos y que se le dificultaría más entender lo que intentamos expresar. Esta transmisión debe ser cuidadosamente pensada, teniendo en cuenta el contexto, las características y las necesidades del receptor para que el mensaje sea efectivo y sobre todo relevante. Si por el contrario esto no se logra, puede desencadenar una serie de consecuencias, una serie de sucesos desastrosos y contraproducentes. Un ejemplo de ello fue el malentendido de la comunicación cultural estadounidense durante la presidencia de Jimmy Carter. Durante un viaje del presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Jimmy Carter, su equipo de trabajo fue recibido con una frase, la cual es "Get out Jimmy", lo cual se traduce a "lárgate Jimmy", sin saber que es una frase adoptada por los japoneses para expresar deseo o propósito de manera informal, lo cual causó una terrible confusión y colocó a los asesores de Carter en una situación bastante incómoda. Afortunadamente se logró aclarar la intención del mensaje y este malentendido pues no tuvo repercusiones políticas. Pero regresando al tema, también debemos de tener en cuenta que la forma en que nosotros compartimos la información debe de fomentar a la reflexión, el entendimiento y en última instancia al progreso colectivo, asegurando que el conocimiento contribuya al bienestar y desarrollo social, completando así el tercer paradigma de la comunicación, denominado construcción de contenidos. Vaya, ahora solo me queda una duda. ¿Y todo esto para qué sirve? Es importante para el avance de nuestra comunidad, ya que los cambios y la evolución son la consecuencia de enfrentar nuevos desafíos sociales, económicos y tecnológicos, como la revolución de las tecnologías en los medios de comunicación. Estos desafíos nos impulsan a adaptarnos, a innovar y buscar soluciones creativas que nos permitan mejorar como sociedad. Al superar estos obstáculos, no solo avanzamos en términos materiales, sino que también fortalecemos nuestros lazos como individuos y como grupo, creando una red de apoyo mutuo. De este modo también desarrollamos un sentido de pertenencia, un sentido de identidad y conexión que nos aporta seguridad y bienestar psicológico. Y un propósito compartido, pues ese es el fin de los grupos sociales, cimentando una comunidad más fuerte y cohesionada, lo cual es beneficioso para todos en general. Un claro ejemplo de ello es el movimiento por los derechos civiles que ocurrió en Estados Unidos, el cual transcurrió desde el año de 1950 hasta aproximadamente 1960 y fue liderado por figuras como Martin Luther King. Este movimiento luchó contra la segregación racial y la discriminación, utilizando poderosos discursos, protestas pacíficas y una eficaz cobertura mediática de lo que se podía lograr en aquella época. Gracias a una comunicación efectiva, lograron movilizar a amplios sectores de la población, promoviendo un cambio social y cultural a nivel profundo, lo cual causó la transformación de las estructuras de poder y los derechos civiles del país, significando así un avance no solamente para la comunidad discriminada, sino para la población estadounidense en general. Este último punto forma parte de la dimensión
de desarrollo y cultura. Pues bien, hemos tocado cada aspecto importante para comprender mejor la función de la comunicación en nuestra sociedad. Y no podemos concluir sin antes dejar una pequeña reflexión. Como dijo el sociólogo William Isaac Thomas, si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Nos vemos.